Damos comienzo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta ronda de talleres. Este es el taller número 2, si no me equivoco, en el cual vamos a estar tocando un poquito el tema de forencia, ¿no? La idea de todo esto es aprender un poquito más el tema de cómo manejar la información, el que todo el análisis forense, bueno, no siempre va a ser necesario saber terminal, el uso de Linux, pero pues obviamente hasta cierto punto sí es necesario conocer todo esto, ya que depende del entorno al que te vayas a encontrar. Iré explicando algunos entornos, iré explicando algunas necesidades a nivel de informática forense, qué se necesita, cómo lo pueden manejar. Bien. Entonces, si salen algunas dudas al final o por ahí en el lapso de la charla, con gusto lo pueden dejar aquí en el chat y los apoyo. Bien. Los enlaces de descarga, bueno, es directamente con los proveedores de software. Y ahí les mandé un enlace que dice práctica. Por ahí vienen algunas herramientas, algunas carpetas, obviamente con la finalidad de poder hacer alguna práctica con el uso de Autopsy. Y bueno, iremos por ahí practicando, ¿bien? Vamos a dar comienzo entonces. La duración de la charla puede que, charla, práctica, curso, como lo quieran tomar, puede que dure una hora y media o hasta 2 horas. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Me presento, mi nombre es José Ángel Alameyo, por las personas que no me conozcan, soy programador, pentester, conferencista y bueno, más cosas, pero lo importante aquí es que vamos a aprender todos en conjunto, aprendamos todos de todos. Podrán encontrar en el canal de la Academia de Ciberseguridad más contenido gratuito de temas que hemos ofrecido anteriormente y bueno, también para los alumnos, cualquier duda, tienen por ahí mi contacto. Iniciamos con el concepto de qué es la informática forense. Lo podría considerar como una rama de la ciberseguridad que se encarga de analizar dispositivos de cómputo, ¿sí? Pero también podríamos considerarlo una disciplina utilizada para consultar, analizar procedimientos obviamente predefinidos con una metodología para poder examinar a fondo un sistema informático y extraer una evidencia. En este caso, lo que se busca con la informática forense es extraer evidencia digital de una computadora, de un teléfono, de correos electrónicos, etcétera, de la manera más íntegra posible. Y bueno, al final lo que se espera es poder presentarlo lo más concreto es presentarlo ante una entidad legal, ante un juez, y la evidencia sea correspondida de forma correcta. ¿Ustedes dónde consideran, bueno, a partir de estos ejemplos que yo les he dado, me gustaría saber ustedes dónde consideran que puede aplicar la informática forense? Lo iremos abordando con el tema, pero ¿cuál es la idea que ustedes tienen de la informática forense? Aparte de recuperar imágenes, claro, recuperar documentos, ¿en qué otro tipo de entorno ustedes creen que pueda aplicar la informática forense? En lo que comentan, cabe mencionar que es importante conocer estos conceptos o fundamentos para durante el proceso entiendan el porqué de las cosas, si no luego nos quedamos sin saber el porqué o cómo. Les explico un poquito. La informática forense realmente no solamente está en extraer una computadora. La informática forense también puede presentarse a nivel de red, ¿sí? A nivel de ataque de su autenticación, por ejemplo, un ataque tipo de DOS. Se puede presentar a nivel de correo electrónico, se puede presentar a un nivel de dispositivo telefónico, se puede presentar a través de métodos como mensajes de WhatsApp, se puede presentar obviamente esta evidencia siempre y cuando la información esté bien correspondida, como menciono yo. Ahorita vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿para qué sirve realmente la informática forense? Siempre se va a presentar ante un juez, ¿en quién me va a ayudar? Informática forense como tal, bueno, es un equivalente a inspeccionar la escena del crimen o realizar una autopsia digital, ¿no? En este caso, lo que hacen los peritos forenses o las personas de criminalística es realizar autopsias a la víctima para ver el porqué del fallecimiento, el porqué de todo esto, ¿no? Entonces,
Esto es lo que nos comparte James Borg en 2001, en el que es la función principal en lo que él considera. También, informática forense nos va a ayudar para recuperar información, para buscar identificar datos en una computadora, en un teléfono, e incluso en IoT, que también está muy utilizado hoy en día. Por ahí nos menciona Octavio, una violación del SGCI, ok, una empresa donde se haya tenido una vulnerabilidad, bien. Hay algunos casos, obviamente, dependiendo de cada entorno. Eh, Bien mencionan ustedes, en el caso, por ejemplo, de José Luis, una vulnerabilidad puede ser algún ataque a una empresa en la que hayan cifrado información, en la que, por ejemplo, el servidor web de repente deje de funcionar o les aparezca un mensaje medio raro, ¿no? Entonces, es cuando uno viene a la consulta o al apoyo de la informática forense. Ahorita estaré compartiéndoles algunos de los trabajos que me ha tocado estar llevando a cabo, pero bueno, regularmente son en servidores, son en entornos web y ya realmente pues, te ayuda mucho a la práctica. Hay algunos modos de ciberataque que solamente son dos, ya sean ataques internos o ataques externos. Como tal, dentro de estos modos de ciberataque, el concepto delito cibernético es cuando se comete un ataque afectando de forma intencional a los activos. Lo podré considerar de esta manera. Obviamente va a depender del tipo de ataque. Cuando estamos refiriéndonos a un ataque interno, podríamos considerar una infraestructura ejecutiva empresarial en la que, no sé, el personal de un trabajador que de repente no le gustó cómo laboraban, lo despidieron, no le dieron el sueldo que necesitaba, ¿no? Y comienza a hacer movimientos de forma interna. Regularmente los ataques internos surgen de esta manera y los ataques externos surgen como ataques de desautenticación, surgen como ataques a los servidores. Entonces va a depender de cada entorno, pero genéricamente es así como se dividen los ataques internos y externos. Aunque no crean, todo este tipo de ataques en ocasiones son algunos de los principales factores en que las empresas son hackeadas, dado que el factor interno, el tipo de ataque interno, es donde menos se cuidan. Siempre se preocupan por lo de fuera, pero no por lo de adentro. Ahora, el concepto de cibercrimen, podríamos considerar nosotros como delito cibernético a cualquier acto ilegal que involucre una computadora, un sistema y sus aplicaciones. Obviamente, porque una computadora, porque es el medio que contiene toda la infraestructura de hardware que lo va a hacer funcionar. Las aplicaciones que utilizan para poder acceder al sistema. Y bueno, el crimen, para que se considere un crimen, un cibercrimen o un crimen realmente, debe ser intencional y no accidental. En ocasiones puede que haya un error en algún servicio o algún servidor que esté redirigiendo hacia otro DNS, hacia otra dirección IP, algo que sea accidental. Es por eso que se menciona el concepto no accidental. El delito cibernético realmente se tiene que dividir en tres métodos involucrados y es la forma en cómo el crimen se va a llevar a cabo. Va a necesitar herramientas, va a necesitar un objetivo, un target, un destino. Ok, y va a tener una razón también. Eh, no una razón personal, o puede ser ya sea que se dedique al activismo, sea un hacker de sombrero negro en búsqueda de remuneración económica. Algunos ejemplos puede ser el robo de propiedad intelectual, el daño a los servicios de red ejecutiva, fraudes financieros, hackeo de sistemas informáticos, ataque a denegación de servicios, virus o gusanos. Entonces, todo esto, como pueden observar, o si nos ponemos a analizar, son de una manera intencional, en la cual, pues, no por accidente yo voy a estar atacando un servicio web, o no por accidente yo puedo instalar un ransomware en una computadora, en un dispositivo móvil. Me tomaría tiempo explicarles todos y cada una de las categorías de malware que recibe cada uno, pero el simple hecho de secuestrar información es como si secuestraras a una persona fríamente. Entonces, el hecho del concepto ransomware es esto, el secuestro de información, algo que te pertenece, algo que no debería tener la persona y bueno, te está privando del acceso a tu propia información. Y así van recibiendo varias categorías y ahí te entré dentro de estos ejemplos. Ahora,
Para poder entrar al concepto de la informática forense, ¿cuándo se necesita? ¿Cuándo se utiliza? Primero que nada, para poder identificar un crimen, como lo mencionaba yo. eh, si estamos hablando a nivel gubernamental, de donde está la policía cibernética, donde está, pongan ustedes el ejemplo, el FBI, van a necesitar identificar el crimen. ¿De qué manera? Bueno, pues extrayendo la información del teléfono móvil, discos duros, em, buscando información o métodos dentro de la red de nodos de Tor, van a recopilar información de pruebas de correos electrónicos, información de cuentas, como mencionaba anteriormente, ¿no? Ahora también pueden recopilar pruebas con la finalidad de presentarlas ante un juez, el enjuiciamiento, como viene el concepto final, y también para poder construir una cadena de custodia. La cadena de custodia regularmente se utiliza para el concepto legal, que es también con el enjuiciamiento y la testificación. También se puede utilizar para analizar la evidencia y presentar la evidencia, ¿no? Entonces, toda la informática forense se utiliza para estos entornos, ¿vale? Pues vamos a lo que sigue. Hay cuatro reglas esenciales que debemos tener en cuenta en la informática forense, que al momento de que tú estás presentando o analizando la evidencia, primero tienes que minimizar la opción de examinar la evidencia original. Cuando ustedes están en un caso de informática forense, un punto importante es evitar hacer modificaciones en el link original, en la información original, dado que el primer proceso, ahorita lo van a ver ustedes en la metodología, lo primero que se tiene que hacer es crear una copia de bit a bit en la cual se evite lo más mínimo manejar el dispositivo, disco duro, memoria, teléfono, computadora, correo electrónico, todo, evitar lo más la modificación de esta evidencia para no alterarla. Hay que obedecer las reglas de evidencia en el cual pues se sigue una metodología, sea la información íntegra. Nunca sigamos un método o nos dejemos guiar por un concepto que no es real, por una herramienta que no ha sido probada o documentada. Y bueno, documentar cualquier cambio en la evidencia, que en este caso entraría el concepto de cadena de custodia. Ahorita lo volvemos a analizar. Esto es información genérica, ¿eh? Ahora, aquí viene ya el proceso de la informática forense, de forma así como general, como la metodología PTS para Penetration Testing. En la informática forense, esta es una metodología que pueden utilizar, que es en el primera etapa o proceso, que es identificar. Llegas tú a la escena, te explican cómo está todo el entorno, entonces aquí tú te encargas de detectar cuáles son los eventos, cuáles son las anomalías, qué es lo que le duele al paciente, ¿no? Entonces, ves la escena del crimen. Ahora sí, te dicen, oye, pues resulta, les voy a poner un pequeño ejemplo en donde nos han salido algunos entornos, ¿no? Resulta que una empresa ha sido hackeada y le cifran la información y es muy común todo esto. Le cifran la información, entonces tú te preguntas, oye, pues ¿cómo es que está cifrada la información? Y tienes que empezarte a documentar cómo está la segmentación, cómo es que creen que pasó eso, cuánta información tiene. Entonces, tú es donde tú ves el panorama y ahora sí pasas a la segunda etapa, que es la preservación de información o el concepto preservar. En esta preservación, tú debes de comenzar a levantar la cadena de evidencia o cadena de custodia e iniciar con este levantamiento de información. En la parte de recolección, vas a comenzar a recuperar y recolectar toda la evidencia. Aquí es donde tú comienzas a realizar las copias forenses de discos duros, comienzas a crear tus copias de información original, evitando la manipulación de la información íntegra o la información principal u original. Posteriormente pasas a la parte de examinación, comienzas a ver datos ocultos. Regularmente en la informática forense lo que se va a hacer es buscar datos o mensajes ocultos, un poco de esteganografía, por ejemplo, en la información que vas obteniendo. Que no haya un mensaje oculto en algún archivo MP3, no haya correos electrónicos. Comienzas a realizar filtrados de información que te den información útil, en la cual pues pueda ser un factor que te ayude a indicar cuál es la consecuencia o el punto de origen del crimen como tal, ¿no? Ahora, el hecho de examinar, si es el siguiente proceso, es poder, perdón, no, no, no.
Vamos a la parte de análisis. Aquí ya que buscas datos ocultos, ahora sí ya intentas la revelación. Diccionarios de fuerza bruta, intentar identificar los hashes con los cuales se encuentran cifrados, el método de criptografía. Ya, comienzas a intentar analizar, pones orden en tu información y ahora sí, ya presentas la investigación. Una vez que presentas la investigación, pues siempre de los siempre tienes que tomar un reporte y decir si es culpable o no es culpable. Antes de todo esto, si se fijan, tienes que pasar por un proceso en el cual déjenme, les pongo por aquí. Bien, si se fijan, vamos pasando, vamos dando pequeños saltos en los cuales lo que se va a buscar al final es llegar a presentar la información. Bien, ahora, durante cada proceso, lo importante que tú debes de contemplar es que durante estas dos primeras etapas, la información original va a estar en tus manos. Y durante estas dos primeras etapas, tú eres el factor clave, perdón, para comenzar a hacer el análisis de la información, porque es la única manera en la que vas a tener la información original. Luego, ya que llegas a esta segunda etapa, me los pongo por aquí, es puro análisis y organización. En esta tercera etapa, creas tu informe. Y en base a estas tres etapas genéricas, llegas a la decisión del reporte. Entonces, esto es en caso de que toda la información o la informática forense se quiera presentar ante un juez en el cual se muestre con evidencia digital de que es culpable o no es culpable la persona, etcétera, ¿no? En caso de que solamente te requieran para hacer un análisis forense a un servidor, lo que tú haces aquí es identificar, preservar, recolectar, examinar, analizar y pasas de analizar al reporte como tal, o sea, dejas tu reporte y toma la decisión final para poderla presentar al cliente. No sé, que llegó un correo electrónico malicioso, bueno, pues comienzo a extraer cabeceras de correo electrónico, hago investigaciones en los correos electrónicos, direcciones IPs, nombres asociados, servidores. Entonces, todo depende de cada entorno. De forma genérica, esta es la metodología que yo recomiendo para poder utilizar. Bien. Y nada, pues esto es el proceso, la fase como comienza la informática forense. Les voy a explicar un poquito ahora las tres primeras etapas. Aquí está. Que es la preservación. Les mencionaba yo que es la extracción o no es la primera fase, recuerden la segunda fase, pero aquí nosotros podríamos iniciar en la práctica del día de hoy. Que en este caso, pues la evidencia de un caso puede incluir una computadora, puede incluir un disco duro, puede incluir un teléfono, y si se quiere presentar ante un entorno legal, pues regularmente lo que se hace es recolectar la evidencia en bolsas antiestáticas. De esta manera guardas la información, utilizas guantes, etcétera, ¿no? Pero es lo más común y relacionado con la informática forense en un entorno legal. Ahora, durante el proceso de preservación hay distinto tipo de información que puedes tener, información volátil y no volátil. Durante una escena del crimen, o inclusive no durante una escena de crimen, sino durante un servicio de informática forense, te puedes topar distintos entornos. El cliente te puede pedir, oye, pues necesito que este servidor que está aquí, eh, considero yo, o esta computadora que está aquí, creo que mi trabajador ha entrado a un sitio web o se ha comunicado con un correo electrónico. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer es no apagar el dispositivo o la computadora. Si te dice, oye, pues quiero que te lleves esta información y la quiero presentar, o se llevaron el disco duro y necesito escanear la información o recuperar ciertos datos, etcétera. Entonces, es por eso que depende de cada caso, ¿sí? Lo que se puede hacer en este caso cuando es cuando se tiene la computadora encendida, cuando estamos tratando con otro tipo de información, se crea un volcado de memoria en el que tú al momento de que estás utilizando tu equipo o tu dispositivo, eh, extraes el contenido de memoria RAM, en el cual va almacenando datos, va almacenando DNS que tú vas visitando, sitios web, URLs, correos electrónicos, o sea, todo lo que tiene relación se va almacenando en tu memoria RAM. De tal manera en el que tú haces un volcado de memoria
buscas en ese volcado de memoria direcciones de correo electrónico, servicios de DNS, y vas a poder ir viendo todo lo que ha visitado. Entonces, por eso depende de cada entorno, ¿no? Ahora, en caso de ataques de DBS, pues bueno, el sistema debe desconectarse para evitar que el servicio siga saturado. Y aquí es donde, pues obviamente, debes obligado a apagar el equipo de cómputo. El proceso de memoria interna del sistema operativo maneja archivos, puertos abiertos, conexiones. Entonces, eh, si se desenchufa el equipo de cómputo, vas a dejar de identificar qué puertos tiene abiertos porque ya no va a tener una conexión por RAT y es un poquito más difícil. Entonces, es por eso que vuelvo al punto, va a depender de cada caso, pero en cualquiera de los casos siempre hay una solución y no es algún nivel de complejidad que tenga uno de otro, simplemente son iguales, pero sí depende de las necesidades o los requerimientos del cliente. Les mencionaba yo que la cadena de custodia es muy importante y también, bueno, a medida que tú vas obteniendo los datos, es súper importante que crees un formulario en el cual va a ir en la información que tú vas adquiriendo y en esta cadena de custodia tú vas a ir dejando un registro. Por ejemplo, fulanito, el día 27 de julio del 2025 a las 8:23 de la tarde, hizo el levantamiento o adquirió de este disco duro la información, ¿sí? Dejas tus datos, hora, fecha y cierras esa evidencia, ¿sí? Después, si otra persona intentó o necesita buscar más información de ese disco porque no se copió bien la copia forense, hubo algún error ahí con el volcado o algo por el estilo, entonces se crea un segundo registro, ¿sí? Aquí un registro y se crea otro segundo registro. Bueno, ahora Panchito lo que hace es el día después, tuvo que volver a consultar la información original para ver si podía recuperar las copias que le faltaron, ¿no? Entonces, al final de que se presenta todos estos datos de informática forense, ya que llegas al juicio, si algo falla o algo no coincide, es por eso que se deja este registro, para que al final todo esto se compare y haya una evidencia de quién estuvo manipulando la información original, quién estuvo relacionado, qué información extrajo, para qué fin, y bueno, siempre se va dejando una firma, ¿vale? Entonces, por eso que es la necesidad de la cadena de custodia. Si se fijan, durante la primera etapa, tenemos por aquí, que es la preservación, la cadena de custodia va iniciando y toda se queda hasta entregar la información. Entonces, durante todo este proceso va la cadena de custodia, de tal modo en que si se necesita en algún punto la información original, se va a dejar ese registro. Todas las personas involucradas van a estar registradas en este formato, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, es en caso de que se quiera presentar a un entorno legal, ¿sí? Después hay un concepto que viene en la recolección de información, que es el Drive Imaging, que es la copia de bit a bit del disco o información. De tal manera que, como yo les mencionaba inicialmente, lo que se va a buscar es utilizar lo mínimo posible la información o la evidencia original. Bien, entonces es por eso que se crea esta copia. Es por eso también que les compartí el enlace de Access Data FTK Imager, por ahí les mandé el link para que podamos jugar o trabajar con algunas copias por ahí forenses, ¿no? Y algo súper importante es el concepto del valor hash. Cuando uno como investigador necesita hacer una copia o necesita hacer una modificación, debe de generar un hash. Los hash son algoritmos los cuales en base a cadenas crean valores, ¿sí? Valores en base en el cual el algoritmo va asignando ciertos caracteres y lo hace único. De tal manera, como pueden observar, en la entrada de la palabra zorro, que es lo que obtenemos por defecto, un valor de una cadena. Si la entrada cambia, el valor cambia. Entonces, si cambiamos la palabra zorro le quitamos una R, este valor ya no va a coincidir, va a ser distinto. Entonces, esto es lo que ayuda a validar la integridad de la información. Si, por ejemplo, mi Drive Imaging que hice de la copia forense, existió alguna breve modificación en el disco y que al principio pues no recolecté o el perito encargado sacó el hash del disco original y al final yo la copia
de ese disco la presento con el hash que no coincide de igual manera, bueno, esto es cuando nosotros nos metemos en problemas, vaya, y la información ya no es íntegra. ¿Por qué? Porque la entrada de información ya no va a coincidir con los valores que se sacaron al inicio. Así como tú sacas el valor inicial de, del correo electrónico, debe de coincidir al final. Bien. Pues para eso es que se utilizan los hash. Ahorita durante el proceso de copias vamos a poder generar distintos tipos de algoritmos, MD5, SHA-1, 256. Entonces vamos a ir trabajando con algunos valores de algoritmos para poder validar que la información que vamos a sacar al inicio coincida con la del final. ¿Hay alguna duda con la pequeña y breve introducción que les acabo de dar de teoría antes de pasar a la práctica? Bien, todo perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la práctica. Déjenme les comparto mi otra pantalla. Muy bien. Ahí tienen que ver la pantalla. Está por aquí FTK. Aquí lo tenemos. Access Data FTK Imager es una herramienta la cual nos puede ayudar a analizar y o consultar información. A su vez también nos va a ayudar o nos puede ayudar a realizar copias de imágenes forenses de los datos como tal, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder iniciar con el proceso de práctica? Pueden observar ustedes que yo les compartí por ahí un enlace, el cual decía evidencia. Esa evidencia contiene algunas carpetas, las cuales tiene imágenes para que ustedes vean o aprendamos a consultar metadatos. Tiene también algunos mensajes ocultos, tiene algunas carpetas, tiene archivos .exe. Entonces tiene varios datos, los cuales nos van a ayudar para poder llevar a cabo la práctica del día de hoy. Ahora, les voy a explicar así de manera súper breve el uso de la interfaz. Bien. En la parte del file tenemos dos opciones generales. Añadir una evidencia, un objeto. Si ustedes dan Add Evidence Item, les van a aparecer distintas opciones. Physical Drive está haciendo referencia, por ejemplo, a un disco duro físico. Si ustedes tienen un disco duro, memoria USB, micro SD, todo lo que tenga que ver con hardware, lo podemos utilizar aquí en Physical Drive. Si ustedes, por ejemplo, dejan en Physical Drive y dan a siguiente, automáticamente lo que va a hacer es detectar los puertos y los discos que ustedes tienen conectados, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, ustedes seleccionan el disco unidad y crea o abre dentro del Access Data la información que contiene, o sea, crea o monta esta unidad para poder analizarla. En Logical Drive podemos trabajar solamente con particiones. En Image File podemos trabajar con imágenes forenses, que son las copias de bit a bit que se realizan de los discos duros, que era lo que les había mencionado. Obviamente no solamente discos duros, sino por ejemplo dependiendo de la copia forense. Contents folder. Nosotros también podemos definir que solamente se utilice una carpeta en específico, ¿sí? Un fichero o un archivo. De esta manera poder analizar estos datos. Podemos montar una imagen. La imagen de copias forenses en ocasiones también es necesario utilizarla para poder hacer modificaciones en los datos. La parte de Capture Memory. Capture Memory nos va a ayudar a hacer el volcado de memoria del cual yo les comentaba. Si yo actualmente estoy aquí trabajando y doy a Capture Memory, aquí Capture Memory, va a ser un dumpeo de datos de la memoria el cual ustedes están trabajando justo ahora. Bien, y de esta manera va a crear un archivo .mem, el cual les va a ayudar a que creen esta copia forense del volcado de memoria.
eh, el create, el create disk image, la imagen de disco, va a la misma referencia. Ahora vamos a hacer la pequeña práctica para montar esta información, lo que yo les decía. Las opciones que ustedes tienen aquí en la parte de abajo son opciones rápidas que sustituyen la parte de arriba, o sea, en lugar de que tú vengas aquí, le des a buscar, bla, 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 aquí tienen las opciones rápidas, para eso son. Ahora, les voy a explicar un poquito mi entorno. Yo lo que voy a hacer es utilizar una memoria USB, ¿bien? Que la tengo por aquí. Mm, sí, este es mi disco, tengo dos discos duros, pero voy a proceder a conectar una memoria USB. Esta memoria USB se supone que es una eh, ya instalado Debian para poder, yo lo utilizaba como medio de boteo. Entonces, ahí dentro de Debian, lo que hice fue extraer los datos o las imágenes que yo les acabo de compartir, que mencionaba como evidencia, y tal cual, lo voy a dejar ahí. Entonces, ¿cuál va a ser el entorno o lo que se busca? La empresa Patito, como quieran mencionarlo, nos acaba de contratar para poder hacer el análisis a una memoria, ¿no? Un disco duro. Puedes incluso sustituir un disco duro por el hecho de que es físico. Bien, entonces nos está pidiendo que hagamos una copia forense. Primero nos está brindando la información. Necesitamos hacer esta copia forense. Y a partir de este punto poder analizar datos, intentar extraer correos electrónicos, intentar extraer metadatos e intentar encontrar el nombre de una persona que viene un documento por ahí en específico, en base a metadatos. Está muy interesante lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de file, vamos a crear la imagen de disco, vamos a utilizar el physical drive. Aquí ustedes pueden crearlo, por ejemplo, incluso del content folder. Si quieren, no sé, por ejemplo, Zoom y crean la copia del puro disco, perdón, del puro folder en específico. O sea, si ustedes descomprimen la carpeta que viene comprimida en ese drive y esta carpeta la incluyen, vuelvo a repetir el proceso, file, create, content a folder. Entonces lo que ustedes van a hacer es consultar la información que viene dentro de este folder, archivo, directorio. Bien, entonces para eso se va a hacer la imagen de disco. O lo que yo hice fue copiarlo en una memoria USB, que es el Physical Drive. Voy a dar a siguiente. Y aquí si se fijan ya me va a detectar el dispositivo extraíble de 8 gigabytes. Es el mismo proceso inclusive para el folder, como lo pueden manejar, no hay problema. Doy a Finish y aquí va a asignar la ruta, ¿sí? El source, el recurso. En la parte de abajo vamos a tener algunas opciones, que es verificar la imagen después de que se creó. Esto lo que va a hacer es crear la copia forense de la imagen del disco dispositivo y al final, ya que termina, va a realizar otro escaneo a la copia que creó para validar que la información que extrajo del disco, información original, es exactamente igual a la información del disco original. Para eso es simplemente. Entonces, ya que tenemos el source, el recurso de la copia que vamos a hacer y le ponemos que va a verificar la imagen, le vamos a dar a la opción de add, de agregar. Aquí vamos a seleccionar el tipo de imagen y o disco. Bien, de esta manera para que podamos crear la copia en el formato de extensión que tenemos. ¿Todos vamos bien hasta aquí? ¿Alguien está siguiendo la práctica para ir un poco más lento?
Bien, entonces voy a ir un poquito más lento. Si se fijan, tenemos el primer formato de extensión que es RAW. Es un formato de imagen RAW que en este caso nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar con la copia directamente del disco. Es referente a RAW Image. Vamos a crear la imagen. Ahorita yo les voy a explicar los distintos formatos que tenemos en la parte de abajo. Dejémoslos como el RAW. Vamos a siguiente. Aquí vamos a asignar los datos. Por ejemplo, voy a poner el número del caso, que voy a poner 001. Número de evidencia, vamos a poner 1. Descripción, hacker, por ejemplo. Eh, ¿Quién es el encargado? Podemos poner, no sé, Ángel. Memoria USB. Listo, ¿no? O sea, datos genéricos. Aquí, ahora sí, vamos a seleccionar dónde vamos a guardar la imagen forense. Bien, entonces vamos a dar la parte de browse. Dentro del browse vamos a escritorio y aquí lo voy a dejar en escritorio. Una vez que me coloco dentro de esta opción, le voy a añadir el nombre del archivo, le voy a poner evidencia y va a asignar el formato que le acabo de poner anteriormente. Si se fijan, para los formatos RAW, E01 y AFF, los formatos no se van a fragmentar. Perdón, van a recibir una fragmentación. Si nosotros le ponemos 0 en este lado, va a dejar de recibir una fragmentación. Quiere decir que como está 1500, cada imagen, o sea, va a crear una copia no de un solo archivo, sino lo va a crear por varias fragmentaciones, varias segmentaciones. ¿Sí? Cada imagen, ¿cuánto va a pesar? 1500 megabytes. Entonces lo que hacemos es ponerlo en 0 para que no nos cree una fragmentación. ¿Sí? Si queremos agregar algún tipo de cifrado, pero bueno, al final ponemos a finish. Ahora se pone la ruta. Bien, se pone la ruta. Dejamos que verifique la imagen, damos start y va a comenzar a crear la copia forense. Define la ruta, define el destino y es el estatus de la imagen. Esto lo que está haciendo primero que nada es la copia de bit a bit del disco, memoria, evidencia y al final de todo esto, bueno, una vez que termine la copia, como yo les mencionaba, lo que va a hacer esto es verificar que la información que extrajo al inicio coincida con lo del final. Va a depender mucho del peso de la imagen, bien. Si su disco duro es de 1 TB, puede que se tarde 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende también de cuánta información es que tenga ese disco, tenga esos datos. En este caso, tengamos en cuenta que es una memoria USB de 8 GB, el cual puede tardar alrededor de 5 a 7 minutos. ¿Qué pasa si un disco está cifrado con BitLocker? Si un disco, por ejemplo, que llegue contigo, ¿no? Y necesites buscar la información, regularmente las versiones de FTK, obviamente Access Data FTK es una opción, pero regularmente las versiones de FTK no va a ser compatible con BitLocker y va a solicitar una clave cuando agregues esta evidencia. La otra alternativa que tienen para, en caso de que sea BitLocker, hay una herramienta muy popular que se utiliza también para las copias forenses. Déjenme checarlo. En ocasiones
Cuando te toca hacer el análisis, como por ejemplo, muy buena pregunta, que es el tema de crear copias forenses y topas con un disco cifrado, es como el uso cuando te enfrentas a un ransomware, te toca buscar los métodos para poder descifrar los datos y de esta forma poder comenzar a trabajar. Pero había una herramienta súper buena también que te ayuda a crear las copias sin importar esto. Un momentito. En lo que va creando la imagen. Si pueden, por favor, vayan descargando por ahí. Vámonos, tampoco. Ok, tampoco. Tampoco. No directamente, levantando datos. Bien, perfecto. No, ¿alguien está teniendo problemas con los formatos? ¿Alguien no se le está generando? Bien, bien. Ya solamente espero un momento. No, creo que se tarda más de 2 minutos. Voy abriendo Autopsy de este lado, en lo que va haciendo la copia. Autopsy es una herramienta la cual nos va a ayudar a hacer el análisis a nivel gráfico, entender inclusive datos, trabajar con plugins, los cuales nos ayudan a la automatización de búsqueda de información. Inclusive también es tan flexible que hasta nosotros podemos crear plugins con Python para poder consultar cierta información o crear scripts personalizados que nos ayuden a extraer datos en específico. Entonces está muy, muy útil la herramienta, dependiendo de cada caso, obviamente. Y ya tú vas a elegir si trabajar o no con estos plugins y con cuáles extraer los datos. Mientras vamos creando el caso, esto lo que va a hacer es crear una base de datos del caso que ustedes van a crear justo ahora. Y también a elegir si es multi-user o single user. Ahorita voy a explicar qué es esto. Si ustedes en Autopsy dan a New Case o nuevo caso, aquí ustedes van a definir el nombre del caso, por ejemplo, no sé, evidencia 21, por ejemplo. El base directory es la ruta en la cual se va a guardar su evidencia y en la parte de abajo es el nombre de la ruta con la evidencia donde se va a guardar. Ahora, aquí el case tape aparece single user o multi-user. El single user es solamente para instalarlos ustedes en su equipo de cómputo. Y si se fijan, el multi-user viene como una opción tipo bloqueada. Autopsy se puede utilizar para poder instalar en un servidor de tal manera en que si, por ejemplo, son dos personas que están tratando un caso, entonces pueden montarlo en un servidor y va a haber una comunicación en el que se van a poder compartir los datos y van a ir agregando y analizando la evidencia digital que se vaya tomando. Entonces, por eso que sirve regularmente esta opción. Ya una vez que se asigna el nombre y la ruta, nos va a aparecer que asignemos de igual manera el número del caso,
que asignemos este nombre, teléfono, bla, bla, bla. Entonces, esos datos no son de importancia, simplemente, obviamente, hasta cierto punto depende para qué lo vayas a utilizar. Si ya lo vas a utilizar para dejar o generar un reporte donde ya se pongan tus datos, tu nombre, bla, 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 entonces sí pones. Si no, pues no es mucha la necesidad. Ya aquí una vez que defines tú el número del caso, das a finish y te va a comenzar a crear la base de datos. Esta base de datos, ya durante el caso, pues la puedes exportar para utilizarlo con otra máquina, de igual manera con Autopsy. Eh, lo vas a poder utilizar para gestionarlo o migrarlo a otro lado, entonces va a depender mucho del tipo de situación o entorno. Aquí el progreso ya casi termina, pero todavía va a ser la verificación. Esto solamente es la copia, ahorita falta que haga la verificación. Mientras tanto, les voy explicando un poquito ahora de Autopsy, porque todavía les digo, va a ser la verificación, yo que se va a dar otros 2 minutitos. Ahí está, ya está haciendo la verificación. Creo la imagen como evidencia 001, el tiempo estimado, tiempo iniciado y el proceso de la verificación. Es súper rápido, en ocasiones depende también cuánto se tarde por la velocidad y el tipo de disco que tú estés almacenando los datos. Listo. Ahora sí, para no hacerlos confundirse. Miren, si se fijan, la imagen bueno, el disco duro del cual yo creé la copia pesa 8 GB. Sin embargo, al momento de hacer la copia pesa 7.50 GB. No siempre va a pesar lo mismo, depende de cuánta información contenga y cuántos datos se hayan eliminado. ¿Por qué? Porque va a intentar hacer la recuperación de estos datos, de esta información, ¿vale? Ahora, ya una vez que tenemos esta copia, la verificación nos lanza los siguientes datos. Es el sector de número de sectores que logró identificar, el nombre y el tipo de hash. Si se fijan, el hash que sacó al inicio es este y el hash que sacó al final es este. Entonces coinciden. Es tipo MD5, ahora SHA-1. De igual manera coinciden los hash y hay un match. No hay imágenes bloqueadas, todos los sectores del disco están funcionando, perdón, de la memoria. Si yo doy a close, ya se cierra mi ventana, doy nuevamente a close y ya creé la copia como tal, ¿vale? Ya me puedo deshacer yo del Access Data. O también lo que yo puedo hacer es analizar cierta parte de la información con el Access Data. De tal manera de que si yo voy a File, voy a Add Evidence Item, ya no voy a dar a Physical, sino voy a dar a Image File. Voy a dar a Browse, voy a extraer mi imagen. Aquí está, y doy a Finish. Y del lado izquierdo voy a poder observar cómo se monta o se crea el nombre de la imagen forense que yo acabo de crear. Y voy a poder desplegar todo el árbol de jerarquía con las rutas asignadas. Si se fijan, hay una sola partición con el tamaño correctamente asignado y viene el nombre de la memoria USB. Yo despliego, veo que está la carpeta root y dentro de root me muestra ahora todas y cada una de las carpetas que yo tengo aquí. Y estas carpetas que yo tengo aquí son las mismas que están de este lado en la memoria. Y ya creo una copia idéntica en un formato de imagen, el cual ya con esta copia creo otra copia más y puedo comenzar a modificarla para poder trabajar con la información que yo tengo aquí. Ahora vamos a analizar toda la información con Autopsy. Vamos a montar nuevamente la imagen. Aquí ya sería navegar por directorios,
ver el formato hexadecimal, poder recuperar los datos que tiene cada archivo. Eso es con el Access Data. Y a nivel gráfico, vamos ahora sí con Autopsy. Ya pueden cerrar si ya hicieron su copia. Y ahora sí con Autopsy vamos a agregar el source, que viene en la parte izquierda, parte superior izquierda. Dice Add Data Source. Y aquí está muy interesante porque aquí nosotros vamos a generar un host. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes podían conectarse a un host? Entonces aquí viene para conectarse a un host, o sea, un servidor y poder compartir información. De otra manera, ustedes van a crear un nuevo host, el cual pues su computadora va a servir como un pequeño servidor que va a estar levantando esa base de datos y va a estar almacenando esa información. Aquí las opciones ahora, si se fijan, se extienden. Hay un formato de imagen en el cual los resultados se crean un volcado en formato de autopsy. Si hay una imagen con un espacio no asignado o no localizado, el formato de imagen, o inclusive pueden crear una máquina virtual, el VM file, y esta máquina virtual levantarla en Autopsy para poder consultar información. Pueden levantar un disco local, pueden levantar o instalar también memorias, la memoria USB, etcétera. Entonces todo depende del entorno que vayamos creando. En este caso vamos a utilizar el disk image. Aquí vamos a hacer la búsqueda de nuestra evidencia. ¿Listo? Y aquí nosotros podemos pegar los valores que nos generó el pequeño archivo. Ahora, ¿qué valores son los que nos generó este fichero? ¿Por qué hizo la comparación? Como pueden observar, en la copia forense lo que hizo fue crearles un archivo TXT, del cual va asignando los datos que ustedes pusieron, descripción, notas, número de caso. En la parte de abajo va dejando la ruta, número de sectores, así también como los hashes que va asignando para esa imagen de memoria. ¿Y qué son estos? Y además de la verificación, que lo que hace es checar con este y verificar si coinciden. Fecha, hora y ruta. Para eso sirve esto. Entonces, si yo quiero importar los hash de esta imagen, los puedo tomar aquí, que es un formato MD5 con MD5. Formato SHA-1 con SHA-1. Zona horaria, tamaño, sector, automático. Damos a Next. Y aquí vamos a topar con los módulos de ingestos. En este caso, nosotros podemos definir que haga un análisis con los módulos, plugins, perdón, que tiene Autopsy para poder analizar la información. Por ejemplo, puede automáticamente buscar la actividad de reciente, puede hacer búsquedas de correos electrónicos, puede hacer búsquedas y recuperación de dispositivos, puede hacer un análisis de iOS, puede hacer un análisis de Android en caso de que haya datos de Android. Entonces, depende del entorno. Puede que ustedes vengan con todo seleccionado. Bien, damos a deseleccionar todas las opciones. En este momento no vamos a utilizar los módulos. Damos a Next y va a comenzar a montar la imagen de copia en nuestro Autopsy. Bien, dentro de Autopsy vamos a ver unas categorías. ¿Si ven bien la pantalla ahí o quieren que les aumente un poquito más la fuente? Y si no, a ver. Mm, 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 Creo que no me deja aumentar la fuente. Porque aquí se ve un poquito más pequeño la fuente. Browser tampoco. No, tampoco. Solo voy a explicar ahorita para que puedan ver mejor esto. Si se fijan, ya se montó la imagen. Y tenemos de igual manera opciones rápidas, que son los módulos que teníamos en la parte anterior.
podemos nuevamente agregar inclusive si queremos otra imagen más. O sea, en esta evidencia o en esta base de datos que acabamos de crear, podemos agregar distinta evidencia. Si por ejemplo era un disco duro, con un teléfono Android, podemos crear ambas imágenes y poderlas analizar aquí la copia en esta misma instancia. Y si se fijan a la parte izquierda, comienza a desplegar de igual manera un árbol por jerarquía. Vemos el data source, el nombre del host o el nombre de la evidencia. Y aquí viene el formato del volcado de esta evidencia. Si se fijan, nos va mostrando ahora dos particiones que son de los sectores que tiene asignados y del sector principal. Si ustedes despliegan aquí, van a poder ver cómo las carpetas, ficheros, que tenía de igual manera la memoria, vienen aquí, ¿vale? Y también viene por File View, que es para ver por archivos. Si ustedes dan a File Type, vamos a poder ver por distinto tipo de extensión. Vamos a poder ver por imágenes, por videos, por audios, por archivos, por base de datos, por documentos, por .exe, por .dll, por .bat. Archivos eliminados también vamos a poder consultarlos. Por peso o el peso que recibe cada uno también vamos a poder consultar. Todos estos datos reciben una categoría y se va insertando dependiendo del tipo de categoría. Esto en la parte izquierda. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, en Fix, aquí en esta carpeta, no sé, voy a la parte por archivo, voy a cerrar aquí la instancia, voy a ir a imágenes y aquí si se fijan del lado derecho, del lado derecho, tenemos todas las opciones de instrucción. Por ejemplo, estamos viendo la información, es un poquito raro, pero sí se ve mejor. Podemos ver la información en una tabla en la cual ya ahora sí vamos a ver por cada dato. Si por ejemplo vemos que hay una imagen, vamos a poder ver toda la información relacionada de la fecha de creación, tiempo, cuándo se accedió, peso, si tiene una ruta asignada. En este caso se fijan, cada una de las imágenes tiene rutas asignadas distintas como si fueran distintas carpetas, y son distintas carpetas. Si ustedes seleccionan cada source o cada recurso, por ejemplo, logo, van a poder ver un preview del logo. Además, van a tener herramientas rápidas en la cual van a poder hacer la manipulación de esta imagen. Bien. Y en la parte derecha, arriba de aplicación, vamos a poder ver en text, en donde va a ser una interpretación de las variables y el texto que viene de este lado, para nosotros poderlo consultar. Es decir, va a crear cadenas para nosotros poderlas identificar en formato string para poder identificar mejor la cadena. En hexadecimal, si se fijan, esto que hace referencia con Photoshop es una cadena que viene en formato hexadecimal y nos hace la conversión a un formato de texto para averiguar si hay mensajes ocultos. Entonces, esto para nosotros es más fácil poder consultar estos datos con ir navegando entre pestañas. Además, también la consulta de metadatos va a ser mucho más sencilla, ya que nos va a poner esta pestaña que dice File Metadata y vamos a poder consultar los metadatos así como espacio, fecha, nombre, ruta, etcétera, la información relacionada con los metadatos de cada imagen, archivo o fichero. Esto es con las opciones de aquí. Hasta ahorita no hemos ejecutado ningún plugin. De momento estamos trabajando con lo que tenemos. Todavía no se ponen las opciones aquí. No, todavía no. En la parte de arriba, he mencionado yo que pueden agregar nuevamente un source y ven una categoría que dice images diagonal videos. Aquí van ustedes a poder consultar los ingestos de módulos de la información que va mostrando. Aquí si ustedes dan clic no les va a mostrar nada porque no hemos corrido aún los plugins ni los módulos. En la parte de comunicaciones, dejen cierro por aquí para que vean mejor. En la parte de comunicaciones se pueden observar, podemos ir viendo
información relacionada con datos que se van intercambiando o se llegaron a intercambiar, logs de mensajes, contactos, llamadas, etcétera, ¿no? Pero para esto también hay que correr los plugins. En la parte de geolocalización, dependiendo de los metadatos también, si llegasen a ver zonas geográficas, los cuales nos ayuden a buscar datos, se van a ir guardando en esta categoría. En la parte de timeline es toda la línea de tiempo del uso del dispositivo. Van a poder observar una gráfica en la cual nos va a ir mostrando los datos, el uso de datos de este dispositivo y cuándo se utilizó, qué archivos se crearon en ese tiempo estimado. Bien, ahorita ya que ejecutemos los módulos vamos a poder más datos de forma correcta. Esto es con las opciones de aquí rápido. Vamos a generar reporte, vamos a poder cerrar el caso. En la parte del case de igual manera, exportar el caso, administrar los hosts, ver detalles del caso en la parte del view. Vamos a poder full screen, only el modo editor nada más. Y en la parte de tools es la opción que más nos interesa a nosotros. Vamos a poder ejecutar nuevamente los módulos que tenemos en la parte de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar los ingestos de módulos, que son estos. Si ustedes van a la parte de aquí de Run Ingest Modules, van a ver el nombre de la instancia o la imagen. Si ustedes dan clic, va a aparecer nuevamente las opciones de la parte que teníamos nosotros anteriormente y vamos a elegir qué tipo de datos, perdón, qué tipo de módulo va a ejecutar. Si vamos a utilizar el Keyword Search, que lo que va a hacer es la búsqueda de expresiones en formatos que puedan ser interesantes. eh, También algo relacionado con tema de social media. Entonces van a ejecutar la automatización de módulos y de esta jerarquía que tenemos del lado izquierdo en el que solamente podremos consultar información nos va a crear un análisis de todos los datos para, por ejemplo, mostrarnos correos electrónicos, mostrarnos metadatos, etcétera. Entonces, si damos y seleccionamos todos los módulos, nosotros también podemos definir en dónde va a ser el análisis, perdón, en las rutas o archivos que han sido borrados, que en este caso son estos, o solamente en los ficheros o rutas principales. Entonces vamos a hacer que se ejecute en todo. Si damos a Finish, lo que va a hacer es comenzar a ejecutar los scripts y en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, van a poder observar cómo se están ejecutando ahora sí las tareas y va a comenzar a ejecutar todos y cada uno de los módulos. Mientras tanto, del lado izquierdo, se van a ir haciendo los análisis y nos va a ir desplegando nuevos datos. Esto puede tomar de un estimado de 20 minutos, 10 minutos, 4 minutos, depende de cuánta información se encuentre recopilada en esto, ¿bien? Vamos a esperar. Aquí es lo que les decía a ustedes, que mm, pueden integrar o descargar plugins con los cuales podemos ir trabajando. Estos son los módulos, los cuales ya tienen instalados y con los que estamos trabajando. Pero sin embargo, ustedes pueden checar o intentar trabajar con módulos específicos y trabajar inclusive crear un módulo con Python. Entonces va a depender mucho de las necesidades que vayan creando, ¿bien? Ahorita solamente hay que esperar a que termine el análisis automatizado de estos módulos para que nuestro timeline, nuestra geolocalización, imágenes, videos y todas las opciones que tenemos en la parte de arriba se nos actualicen y la base de datos se extienda más porque va a ser un análisis más profundo de los datos que tenemos. Si se fijan, del lado izquierdo inclusive ya está empezando a arrojar metadatos. Está haciendo el análisis de documentos en los cuales ya contiene información o nombres. Esto lo crea de manera automatizada cuando reconoce que existe en un formato, un archivo, un metadato que pueda ser interesante para nosotros. Si pueden observar, si damos a metadata, desplegamos ahora al lado derecho, vamos a ver el source name, el código, la fuente principal, descripción, y si ustedes dan clic, vamos a poder observar los metadatos que se tienen. En este caso, los metadatos tienen relación con un nombre y también nos muestra la ruta en la cual se encontraba este archivo o formato.
Igual con el PDF, igual en la parte de aplicación, tiene una interfaz o una pestaña en la cual hace la interpretación de los datos. O sea, es como un preview de modo online en el que, por ejemplo, estamos tratando con un archivo PDF y este archivo PDF, si nosotros vamos a la parte de aplicación, vamos a poder ver su contenido. ¿Sí? Igual manera, en el formato de texto tenemos la interpretación de los datos en un formato tipo string y en el formato hexadecimal, bueno, el formato correspondiente al hexadecimal. Hay que esperar solamente que terminen los módulos para explorar la demás información que tenemos. Ojo, aquí seleccionamos de manera genérica todos los módulos. Si obviamente no estamos tratando con información de un dispositivo iOS ni Android, pues no debemos de seleccionar esos módulos. Ahorita solamente hay que extraer los datos que tiene de forma genérica. En FTK, si tuviera la imagen, algún malware, ¿cómo se identifican o cómo se les reconoce alguna marca en especial? Mm, no como tal va a tener la imagen un malware, sino más bien, por ejemplo, hagamos de cuenta que es un ransomware de un disco duro, por ejemplo, si les gusta un ejemplo más sencillo, en el cual pues nos pidieron hacer la copia forense, ¿no? Para ver si podemos ver el origen de estos datos. Entonces, creamos la copia, vamos a tener el mismo panorama y lo que hasta este punto vamos a poder consultar es analizar los ejecutables, los archivos de ejecución, como por ejemplo, yo en los archivos que les acabo de compartir, les puse un punto .exe. Si ustedes van a la parte de punto .exe, la categoría punto .exe o punto .dll, como ustedes quieran, van a poder ver distintas categorías. En el punto .exe en específico viene un setup.exe inclusive, o hay uno que se llama Acunetics, creo, si no me equivoco. Y en este punto .exe lo que nos toca a nosotros es analizar e interpretar la información que contiene. Hasta qué punto hacer un análisis estático, o sea, estable, del código fuente de esa aplicación ejecutable en búsqueda de variables, datos, los cuales nos ayudan a nosotros a poder validar de que no tiene alguna conexión con malware o hay algún tipo de ejecución. Si el archivo o fichero está cifrado, nos toca romper la seguridad para poder ver el funcionamiento. ¿Sí? El análisis lo estamos haciendo en hexadecimal para ver dentro de la información que tiene si manda a llamar alguna variable, algún DLL o algún tipo de archivo fichero. Y ahora sí, ver qué más datos trae, pero pues no hay ningún otro tipo de riesgo. Lo que sí, pues también podríamos hacer es importarle el punto .exe. Si ustedes dan clic derecho sobre algún fichero, vamos a poder extraer el archivo o inclusive crear una tabla con formato CVS con estos datos que tenemos aquí. También podemos asignar tags en caso de que tengamos información que consideremos nosotros relevante. Si es una evidencia con relación a un correo electrónico o persona, vamos a poder crear estos tags o asignaciones. Si por ejemplo quiero que este setup.exe se vaya a extraer, lo voy a mandar al export, lo voy a guardar, se exporta el archivo y yo de este lado, está. Voy a observar que siempre exportó el archivo y me toca comenzar a analizarlo. Y como tal, si hay alguna huella, identificar algún tipo de ruta, algún DLL, comenzar a hacer el análisis estático de los archivos. En caso de que sea un análisis dinámico, el cual la computadora esté encendida, bueno, ya tocaría hacer un volcado de memoria en el volcado de memoria pues, podemos trabajar con volatility en busca de procesos maliciosos, en busca de algún registro que no coincida. Si es mucho análisis de todo esto, entonces va a depender mucho del entorno al cual se vayan encontrando. No sé si respondí tu duda, Octavio. ¿Alguien más tiene alguna otra duda en lo que va corriendo el análisis? Bien, bien, bien.
Vamos a ir viendo la información que nos va mostrando del lado izquierdo. Si se fijan en metadata, ya nos va encontrando más información. Está encontrando ahora más nombres. Bueno, aquí me los está encontrando porque esta ruta obviamente es de la memoria USB que yo tenía levantada, pero son rutas que también traen metadatos. Bien, es por eso que me los va mostrando por ahí. Eh, el exif metadata, ¿sí? Si ustedes lo consultan, es más información relacionada con metadatos y ya no vamos a comenzar a topar con fotografías. Si se fijan, hay una fotografía, que es esta. En la parte de aplicación recuerden que está el previo, ¿sí? Que está esta fotografía, que obviamente pues está interesante. En la parte del texto también. No sé si ustedes intentaran buscar datos en texto, por ejemplo. Si alguien está haciendo la práctica, chequen en fotografías, ya sea en hexadecimal o texto, van a encontrar por ahí un mensaje. A ver si alguien lo puede encontrar. O no, si alguien está haciendo la práctica. Creo que ya terminó. No, todavía no termina. Si lograron encontrarlo por ahí algún mensaje oculto en la imagen de cámaras termográficas. Es pura casualidad. Les voy a dar más tiempo. Ahí al final, si alguien lo encuentra, me avisa. Voy a pasar a la siguiente categoría. Extension Match, Mismatch. Estos son formatos que coinciden en un punto back con otro tipo de datos. Si fijan, ahora son más fotografías. De igual manera, son información en una extensión punto .back que tiene relación con datos que tenemos anteriormente. Si se fijan, son coincidentes estas imágenes. Entonces, hace un análisis automatizado, el cual te va organizando la información de una manera muy, muy, muy buena, la verdad. Interesting Files. Hay un programa cifrado que he encontrado, lux.mod, en la ruta group diagonal UEFI lux.mod. Entonces, como encontró un archivo cifrado, obviamente lo considera un programa interesante porque no logró detectar en sí la información que contiene al 100%. Lo logró detectar, pero con un tipo de encriptación. Entonces, esto es lo que nos va mostrando más datos. También, como estamos tratando ahora con datos más variables, van a poder observar en Keyword Hints, vamos a poder extraer inclusive emails o direcciones de correo electrónico, que son estos. Si se fijan, ahora me está mostrando a mí correos electrónicos que tienen relación con algunos archivos y o ficheros, ¿sí? Estos ficheros o archivos están almacenados, por ejemplo, whitelist.debian, ¿no? Están en mylink.list, estaba en la ruta de doc.mylink.list.txt. Entonces hizo la búsqueda adentro de este txt y encontró un correo electrónico. Todo lo que haga una referencia con una arroba nos lo va a ir mostrando en esta categoría. Porque en caso de que, por ejemplo, hasta hayan guardado algún archivo o fichero con algún correo electrónico el cual se comunicaban, nos lo va a ir mostrando y nos va a ir mostrando las rutas en las cuales se encontraba, por ejemplo, el request arroba list.debian está coincidente en un TXT, en un HTML y en otro HTML. Y son rutas distintas. Entonces también nos lo está mostrando porque es coincidente y lo encontró tres veces. Así, de esta manera podemos ir trabajando con los equipos. Regularmente, inclusive en los DLL de Windows, tienen correos electrónicos que van dejando en el ejecutable para que tú puedas consultar en caso de soporte. Entonces, todos estos datos nos los está poniendo aquí porque obviamente vienen contenidos en el formato de buteo de Debian y vienen contenidos en los formatos regularmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues si se fijan, creo que la información, o considero que la información que nos está mostrando, así como correos, imágenes, ficheros, espacio no localizado, etcétera, etcétera, se puede recuperar. Por ejemplo, en la parte de File System, ¿sí? De este lado, vamos a poder observar archivos que han sido borrados. De este lado, por ejemplo, null.
son archivos que han sido borrados. Y pues pueden que hayan sido borrados por el formato que no tenga asignado. Hay un punto .d, punto .xml, inclusive PNG. Si hay una preview de alguna imagen, tenemos la opción de thumbnail en la parte de arriba y vamos a poder ver el preview de estos datos que han sido borrados. Y de esta manera poder recuperar ciertos datos, como esta imagen, por ejemplo, no sé, esta de Ubuntu, ¿no? Si doy clic derecho, doy Extract File, lo voy a importar y recupero la imagen PNG que había sido borrada de esta memoria. De igual manera, consulto metadatos, voy al formato de texto, entonces puedo ir trabajando con ciertas rutas y puedo ir trabajando con los datos. Es muy, muy sencillo de entender. Me clasifica la información de una manera muy, muy sencilla y específica. En la parte del lado izquierdo, si pueden observar, aquí ya dentro de cada ruta o carpeta les va mostrando la ruta inclusive en la cual fue eliminada el fichero y también lo podemos ir consultando. Por aquí les había instalado un punto .exe, déjenme checarlo diciendo por aquí. No, aquí no es. Aquí tampoco. Ujú. Aquí está. Miren, este curso, bueno, toda esta evidencia la tenía desde 2020. Si se fijan en la parte de la evidencia que se van creando por aquí en las rutas que estamos guardando, en formato de texto yo les indicaba que lo que hace esto es hacer la interpretación de datos o información a un formato tipo string que nosotros podamos entender y mejorar la interpretación de estos datos, ¿no? Y si, por ejemplo, ustedes van a cámaras termográficas, van a la parte de text en formato string, perdón, en indexed test, a la parte de abajo van a poder, esto es una evidencia del curso de cómputo forense 2020. Entonces, es un mensaje que estaba oculto en una imagen de una evidencia, la cual estábamos buscando para ver si esto es verdad, ¿no? Entonces, se puede ocultar o trabajar mucho con la información. Por cada dato que tú vayas extrayendo o observando, puedes exportarlo, puedes crear tags, puedes consultarlo a los datos o la modificación y ver el formato hexadecimal, el formato de texto, ¿no? En image diagonal videos, ahora todo el medio de información que se fue creando nos lo va a ir mostrando de este lado. Se fijan, ya ahora sí hace toda una recopilación después de que se ejecutaron los módulos de las fotografías que se van creando. ¿Ok? Podemos categorizarlo, podemos agregar un tag. Y así, vamos recuperando más datos. Vamos creando tags en este caso, vamos priorizando información, vamos intentando recuperar estos datos y o información. Y también vamos mostrando los metadatos al lado derecho. Al lado derecho nos va creando los hash y nos va mostrando la información de los datos. Para eso sirve esta categoría. Si queremos aumentar, si queremos disminuir, si queremos organizar por categoría, si queremos seleccionar todo el recurso o solamente lo que está asignado en esta ruta, está súper bien. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a Communications. Parece que no nos categorizó ningún tipo de dato. Regularmente es la comunicación que se guardan de logs como llamadas, contactos, etcétera. Geolocalización, si no encontró metadatos de ubicación, no te lo va a mostrar. Sin embargo, si llegas a encontrar alguna zona geográfica, van a poder observar si yo muevo el puntero del mouse al lado inferior izquierdo, se va mostrando las coordenadas. Entonces, si encuentra en un metadato
Por ejemplo, si ustedes toman una fotografía, pueden hacer la práctica. Si toman una fotografía, lo guardan ahí, va a mostrar la zona geográfica en la cual se encuentra almacenado este dato. Si ustedes toman una fotografía, la dejan guardada, la envían por correo electrónico, se queda guardada la geolocalización en los metadatos y esta geolocalización de metadatos se va a ir guardando dentro de este lado y ustedes van a poderla consultar. Y gracias a este mapa que tiene toda la asignación de coordenadas geográficas, se les va a marcar el punto en el cual se tomó esa fotografía o ese metadato que tiene asignado. Entonces, descubrir mensajes y ubicaciones va a ser más sencillo para nosotros poderlo trabajar. Timeline es lo que yo les decía, todo. Voy a refrescar por aquí, porque no se refrescó ahora sí. Es toda la fuente de datos que han sido modificados y se han trabajado. Si se fijan, muestra toda una línea de tiempo en la cual ustedes lo pueden organizar por días, por años, minutos y o segundos. Lo voy a dejar por años. En la que está 1980, 2021. Los datos en rojo son los datos que han sido borrados y eliminados. Y obviamente están un poquito colapsados. Y los datos en color azul, celeste, no sé qué color sea, la verdad. Creo que sí es celeste azul. Es información que tiene un poquito más sin daño de sectores, ¿no? Podemos aplicar filtros para mostrar solamente actividad web, para mostrar archivos registrados como un punto .exe registrado en el disco duro, también nos muestra otra categoría. Y la categoría de este lado que está como celeste es la categoría que no recibe ningún tipo de identificación de información. Podemos organizar la información por zona horaria. Podemos también ver los detalles de todos y cada uno de estos datos. Por ejemplo, si en 1980 hubo un fichero que fue el inicio de todo esto, vamos a poderlo consultar. Si damos doble clic sobre cada fichero, nos va a ir mostrando la ruta y la modificación. Ahora se van a decir, oye, entonces la memoria o el dispositivo está trabajando desde 1980. No, no realmente. Lo que hace esto es extraer los metadatos o adjuntarlos y ustedes decirles desde qué fecha está funcionando este archivo, programa o asignación de datos o metadatos, obviamente si hubo alguna modificación o no. Entonces, por eso que va mostrando todas estas categorías, que lo vuelvo a abrir por aquí. Guardo una snapshot. Ahí está, ahí está. Details. Entonces, si se fijan, va creando por categorías y nos va mostrando las rutas. Si queremos una lista en específico, también nos va a mostrar la ruta. ¿Sí? Esta ruta, como pueden observar, ya tiene más información. Inclusive hay uno que se llama Anonymous, Orbit. Esta es una aplicación que se utilizaban para hacer ataques de desautenticación de servicio, ataques tipo DDoS. View file in directory. Aquí está el archivo. Esta es la ruta. Si vemos frameworks, están llamando variables, están mandando a llamar rutas y descubrimos más y más información. Voy a regresar nuevamente al timeline. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero que me organice la información de este lado, solamente por ejemplo, lo de Canon, que me lo dé un pin y sobre todo esta fecha, quiero que me lo marque para yo buscar solamente los datos en este lapso de tiempo. Entonces yo puedo ir jugando con los datos y si yo pineo un dato que yo considero relevante, me lo va a mandar a la parte de arriba. ¿Sí? Estos datos incluso yo puedo generar una snap o imagen y me va a abrir ahora snapshot de la información que yo voy generando, como por ejemplo esta evidencia me parece importante, necesitaba una fotografía, genero la fotografía de los datos o imágenes que yo tengo justo ahora en la parte de arriba y voy trabajando con ellos. Puedo añadir eventos, puedo ir filtrando o mostrando más datos, entonces está súper, súper bien. ¿Qué más? Yo creo que a partir de este punto la herramienta está muy, muy útil, es muy, muy automatizada. Y bueno, ya en caso de querer generar nuestro reporte, también es de manera automatizada. La opción Discovery lo que hace es una búsqueda de datos así muy, muy súper específicos. Por ejemplo, si queremos buscar imágenes, seleccionamos todo, de dónde lo vamos a buscar. Perdón, estoy viendo por acá. Vamos a filtrar información por el formato que tengamos, si solamente queremos buscar en un formato, si queremos que tenga cierto tamaño.
Si se fijan, volvemos a ver la información en un formato hexadecimal, un formato string, pero en este caso, ahora la información o los datos se van recuperando de otras fuentes, ¿sí? ¿Se fijan? Y vamos recuperando información que nunca nos imaginamos que tuviéramos. ¿Tienen alguna duda? Ya para el final del reporte, obviamente le vamos a generar reporte. ¿En qué formato? En el formato header, por ejemplo, le ponemos cadena, next, next, todos los resultados. Y les va a generar a ustedes un reporte en formato HTML, en donde la evidencia que ustedes tuvieron de metadatos que están aquí guardados, de keywords o correos electrónicos, va creando una tabla, los archivos o sistemas detectados, todo lo va a ir generando de forma automatizada. Los datos de la evidencia, el inspector, ruta, todo se va guardando, todo, todo, y es muy, muy útil. Si se fijan, no es el único formato. Preguntas, dudas, comentarios. Parece que todo quedó claro, ¿no? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? ¿Quieren que alguna duda que tengan? Bueno, pues este es Autopsy Forensics. Bueno, se llama Autopsy Digital Forensics, porque ustedes buscan Autopsy Forensics, salen imágenes de criminalística. Si ustedes buscan Autopsy Digital Forensics, ahora sí sale la herramienta como tal. Con tema de información, bueno, es muy, muy sencillo. Simplemente es ir buscando por cada categoría que va asignando, si hay algún archivo que venga, por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí está un manual que les decía, es un TXT y bueno, lo interpreta directamente. Entonces todo va a depender de los datos que ustedes quieran ir mostrando, que quieran ir extrayendo y cuál sea la finalidad y o el objetivo de la informática forense. Si obviamente estamos tratando con un teléfono móvil, computadora, el cual la finalidad es buscar si se conectó a un dominio, si se conectó, compartió imágenes, correos, datos, si los compartió con alguien, esta es la evidencia ideal, ¿no? Ahora, que si ustedes lo que quieren es un entorno en el cual quieran ver cómo fue atacada la empresa o cómo cifraron los datos. También ahora lo que sugiero o lo que tendrían que hacer es un análisis eh, dinámico, ¿bien? En el cual se quede el host encendido, hagan el volcado de memoria, comiencen a extraer datos e información, chequen logs, direcciones IPs, registros, firewall, todo lo que tenga que ver con el dispositivo. Y obviamente, pues no estaríamos haciendo tanto uso de estas herramientas. Esto ya se requiere más cuando intentamos, por ejemplo, recuperar información, intentamos buscar correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces está súper, súper bien Autopsy. Si no me equivoco, tienen un curso ellos. Hace un año o dos ellos dieron un curso gratuito, un cupón gratuito para su curso, pero ya no está gratis. Entonces, es Autopsy Forensics. Existe para Linux, sí existe para Linux en una versión web, pero pues a nivel gráfico, si se fijan, sí es muy, muy, muy distinto. Tiene la misma funcionalidad, pero poca, o sea, todo esto, si se fijan, a mi punto, hay muchas cosas repetitivas. Si ustedes entran a una categoría o un plugin o un add-on, casi se repite lo mismo, se vuelven a identificar información, solamente que intenta excavar más datos en ese formato, como por ejemplo el Discovery, en el cual pues busco imágenes en toda la posibilidad de datos y obtengo más en distintos formatos. Entonces, todo va a depender del entorno en el cual ustedes se vayan encontrando. De igual forma, si tienen alguna duda, si van descubriendo algo más adicional, bueno, me lo pueden compartir. Tienen por ahí el contacto de la academia, los alumnos tienen mi número, tienen mi correo, entonces con gusto podemos ir trabajando nuevos métodos, ¿no? Para el siguiente viernes, no, perdón, para el siguiente domingo lo que vamos a hacer es trabajar, intentar levantar un servidor con AWS Service que les da una membresía gratuita por un año. Pueden levantar un servidor, abrir puertos, todo un montón de cosas que podemos hacer. Obviamente está limitado a 1 GB,
pero vamos a aplicar hardening al servicio de SSH, vamos a estar intentando buscar por ahí algunas metodologías, entonces prepárense. Requisito para el siguiente taller, lo único de requisito, o sea, no va a ser para mí, pero lo pide Amazon, es que tengan una tarjeta, el cual pues la van a asociar para que se active y detecte el cargo, creo que de $1 y listo. De ahí en más ya desasocian la tarjeta y listo. Van a tener que verificar un código. Les voy a explicar a los alumnos de la academia por WhatsApp cómo se hacen para que se vayan preparando. Pero de ahí en más son los únicos datos que necesitan para la siguiente. Súper bien, la herramienta, la verdad, Topside está muy, muy buena. Estamos al pendiente, seguimos en contacto. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda adicional o algo más que agregar. Puede levantar la mano si quiere activar su micrófono o los leo al chat. Sí, sí, la verdad está muy buena la herramienta porque automatiza muchas cosas. ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda? Perfecto, bueno, creo que no hay más dudas. Sí, sí, se va a compartir lo que quedó grabado, no se preocupen. Sí, sí, quedó grabada, entonces no se preocupen. Justo ahora termino la grabación.